Bien, vamos a ver el ejercicio de la unidad 6, derivabilidad y continuidad, representación de funciones. Vamos a ver cómo se resuelve, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos el ejercicio 1 que nos dice determina los parámetros A y B, ¿vale? Para que la función sea continua y derivable en el conjunto de los números reales. Bien, pues la función es esta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esa es la función, ¿vale? Que hasta el valor de 1, pues la función vale menos x al cuadrado más a, y del 1 en adelante vale x al cuadrado menos bx más 2a más 1, ¿de acuerdo? Bien, determinamos la función derivada. La función derivada sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Que es hasta el valor de 1, sería menos 2x, puesto que es una constante, y la derivada de x al cuadrado más bx más 2a más 1, que sería 2x más b, ¿de acuerdo? También otra función polinómica. 2a más 1 desaparecerían de aquí, ¿no? Porque son dos constantes, ¿de acuerdo? Bien, pues arriba tengo la función f de x, ¿bien? Y abajo tengo su función derivada, ¿veis? Deciros, es importante que el 1 no entra ni por la derecha ni por la izquierda, es decir, el 1 para la función derivada, la función está definida como menos 2x si x es menor que 1 y como 2x más b si x es más grande que 1. El 1 no lo meteríamos en ningún sitio, ¿vale? Bien, bueno, pues resulta que la función para los valores que son más pequeños que el 1, pues es continua porque se trata de un polinomio de segundo grado e independientemente del valor de a, pues va a ser continua. Y la función para los valores que son más grandes que el b, perdón, que 1, también va a ser continua, puesto que se trata también de una función polinómica de segundo grado, entonces no presenta ningún problema de continuidad, ¿de acuerdo? En cuanto a la derivabilidad, pues vemos también que la función para los valores más pequeños que 1 siempre va a existir porque es un polinomio de primer grado, y para los valores más grandes que 1, independientemente de lo que valga b, la función derivada también va a existir. El problema está en que no sabemos si la función es continua y derivable en el punto 1. Mejor dicho, nos dicen que determinemos los valores de a y b para que sea continua y derivable. Bien, pues vamos a ver la condición derivabilidad, qué relación nos da entre el parámetro a y b. Bien, aquí hemos visto que es continua desde menos infinito hasta 1 y de 1 hasta más infinito, por estar definida como una función polinómica. Veamos la continuidad en el punto 1. Pues lo primero que teníamos que ver es si existe f de 1. Vemos que sí existe, que vale menos 1 más a. Vamos a ver si existe el límite cuando x tiende a 1. Para ello tenemos que calcular los límites laterales. El límite cuando x tiende a 1 menos, vale esa expresión, y el límite cuando x tiende a 1 más, pues tiene esta expresión de aquí. Como ambos límites para que existan han de ser iguales, pues entonces resulta que la relación que vamos a encontrar entre a y b para que la función sea continua en el punto 1 es que a más b tiene que ser igual a menos 3. Entonces aquí lo ponemos, ¿no? Si a más b vale menos 3, entonces se cumple que la imagen que tiene la función en el punto 1 coincide con el límite que tiene, y por tanto la función es continua, ¿vale? Vamos a ver la derivabilidad. La derivabilidad, hemos visto que la función era derivable desde el menos infinito hasta el 1 y del 1 hasta más infinito por ser f', una función que es continua en ese intervalo de ahí y en este de aquí también. Vamos a ver la derivabilidad en el punto 1. Para que la función sea derivable en el punto 1, la derivada lateral por la izquierda y la derivada lateral por la derecha han de ser iguales. Bien, pues la derivada por la izquierda de la función f' es el límite cuando x tiende a 1 de menos 2x, ¿vale? ¿De acuerdo? Que vale menos 2, ¿no? Y el límite cuando x tiende a 1 más de f' resulta que sería 2 más b. Para que la función sea derivable, esos dos límites, en el punto 1, esos dos límites han de ser iguales. Por lo tanto, menos 2 a ser igual a 2 más b, y por lo tanto b tiene que ser igual a menos 4, ¿vale? Entonces, si b vale menos 4 y a vale 1, que lo sacaríamos de la relación que hemos sacado anterior, de a más b igual a menos 3, a más b igual a menos 3, pues a menos 4, ¿vale? Me daría a igual a 1, ¿no? ¿Vale? Con el valor de b igual a menos 4 tendríamos entonces el valor de a igual a 1. Pues entonces, si se cumplen estos dos valores de a y de b, pues resulta que la función es continua y derivable en el punto 1. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ese sería el ejercicio 1. En el ejercicio 2 me dan esta función de aquí, ¿vale?
x al cuadrado partido por x menos 1. ¿Bien? Y me dicen que determine, que conteste una serie de cuestiones. Mirar esta función, si hacemos la división de x al cuadrado entre x menos 1, ¿vale? Pues x por menos 1 sería menos x, le cambio el signo y sumo, y x por x sería x al cuadrado, le cambio el signo y sumo este y este se van a ir y me quedaría x. Como puedo seguir dividiendo, ¿vale? Pues sería 1 por menos 1, sería menos 1, le cambio el signo y sumo, y 1 por x sería x, le cambio el signo y sumo. Este y este se va y me quedaría 1. 1 del resto, ¿vale? Que sería este valor de aquí, ¿de acuerdo? Y el cociente, que sería este, es esta expresión, ¿de acuerdo? Esto va a coincidir con la asíntota horizontal, perdón, con la asíntota oblicua que va a tener. Entonces esta función, como ya estoy viendo aquí, que es una función, es un cociente, es una función racional en la que el numerador y el denominador se diferencian en un grado, porque este es de grado 2 y este de grado 1, ¿veis? Pues entonces va a tener una asíntota oblicua, ¿vale? ¿Y cuál es la asíntota oblicua? Esta expresión de aquí. Bien, me dice que determine el dominio. El dominio va a ser todo r menos el punto 1, porque es el valor que me hace un 0 en el denominador. Bien. Me hace un 0 en el denominador. Ya sabéis que el dominio va a venir determinado con la condición de que el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿no? La simetría, pues calculo f de menos x. Calculo f de menos x sería menos x al cuadrado partido menos x menos 1. Eso va a dar menos x al cuadrado partido por x más 1. Y eso va a ser distinto tanto de f de x, por tanto no tiene simetría par. Y también va a ser distinto de menos f de x y por tanto no va a tener tampoco simetría impar. Por tanto no tiene simetría. No tiene simetría. ¿Vale? Bien. Puntos de corte con los ejes. Pues los puntos de corte con los ejes, con el eje de la x, lo hacemos haciéndola igual a 0. Y entonces, cuando una fracción es 0, pues cuando el numerador es 0. Por tanto, ese es el punto de corte con el eje de la x. Y el punto de corte con el eje de la y lo hacemos dándole a la x valor 0 y me sale el mismo punto. Luego entonces la función aprovecha el origen de coordenadas para cortar al eje x y al eje y. El signo que tiene la función, pues ya sabemos que para determinar el signo que tiene la función tengo que poner tanto los valores que me anulan la función, ¿vale? El 0, y tanto los valores en el denominador, en el numerador y en el denominador, perdón, tengo que poner los valores que me hacen 0 y los valores que son puntos de discontinuidad, ¿vale? Entonces en el numerador el punto que se me anula es el 0 y en el denominador el punto de discontinuidad que tengo es el 1. Y estudio el signo. Como la función en el numerador es x al cuadrado, ¿vale? Pues entonces siempre va a ser positiva. Y aquí va a ser el denominador es x menos 1. Entonces para valores más grandes que el 1 la función es positiva y para valores más pequeños que el 1 la función es negativa. Por tanto la función más entre más, más entre menos, menos y más entre menos, menos. Luego entonces la función resulta que va a estar en este cuadrante de aquí, ¿vale? Aquí y aquí va a estar la función, ¿de acuerdo? Bien, las asíntotas, pues ya hemos visto que tiene una asíntota horizontal, perdón, que tiene una asíntota vertical en el punto 1, que es el punto donde se me anula la función. Calculo los límites laterales, ¿vale? El límite cuando x tiende a 1 de la función y me resulta que me da k partido por 0. Hay que estudiar los límites laterales, ¿veis? La asíntota, entonces cuando x tiende a 1 menos, la función tiende a c menos infinito, y cuando x tiende a 1 más, la función tiende a c más infinito. Asíntotas horizontales resulta que no va a tener, y las oblicuas, esto ya sería oblicuas, ¿no? ¿Vale? No tiene asíntotas horizontales puesto que tiene oblicuas, ¿no? Y la asíntota oblicua, pues ya hemos dicho que coincide con el cociente de la división, ¿de acuerdo? Para ver si la función se encuentra por encima o por debajo, pues determino el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por x más 1, partido por x menos 1, es decir, del resto que me ha dado. Si ese resto, ese tendencia es a 0 más, pues está por encima de la gráfica. Si es a 0 menos, por debajo de la gráfica, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ahora pues vamos a estudiar el crecimiento de crecimiento. Lo tenéis aquí, el crecimiento de crecimiento se estudia en la primera derivada, ¿no? La primera derivada me ha dado esto de aquí, ¿vale? Entonces el denominador cambia de signo en el punto 1 y el numerador cambia de signo en el 0 y en el 2, ¿vale? Estudiamos el signo y lo tenemos ahí, ¿de acuerdo? Y luego los extremos.
Bien, estudiamos el crecimiento de la función, ¿no? Bien, calculamos la primera derivada. Como la función resulta que es f de x igual a x al cuadrado partido por x menos 1, pues la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, ¿no? ¿Vale? Partido por el denominador al cuadrado. Reducimos términos semejantes, factorizamos aquí y esta es la expresión que me queda a mí de la derivada de la función, ¿de acuerdo? Bien, el numerador se anula para 0 y para 2, ¿veis? Para 0 y para 2, lo pongo ahí. Y el denominador se anula en el punto 1. Pero vemos que como está elevado al cuadrado, pues entonces no cambia de signo a derecha e izquierda. Bien, entonces resulta que para valores más grandes que el 2 el numerador es positivo, el denominador también, la función es positiva, la primera derivada es positiva, por lo tanto la función lo que hace es crecer, ¿de acuerdo? Para los valores que están entre el 0 y el 2, el numerador es negativo y el denominador es positivo, salvo en el punto 1 que no existe, ¿no? Entonces, menos entre más es menos, la primera derivada es negativa, luego la función lo que hace es crecer. Y más entre más, ¿vale? Para los valores más pequeños que el 0, el numerador es positivo y el denominador es positivo también, el cociente es positivo, por lo tanto la función lo que hace es crecer, ¿de acuerdo? Luego entonces es creciente desde el menos infinito hasta el 0, ¿eh? ¿De acuerdo? Y del 2 hasta más infinito. Bien, aquí y aquí es creciente la función, y luego es decreciente desde el menos infinito hasta el 1 y del 1 hasta el 2. El 1 hay que salvarlo, porque el 1 la función no existe y no está definida. Vale, y luego los extremos, pues aplicando el criterio de la primera derivada, vemos que aquí en el 0 la función pasa de ser creciente a decreciente, en el 0 tiene un máximo, y en el punto 2 la función pasa de ser decreciente a ser creciente y luego entonces tiene un mínimo, ¿vale? Bien, bueno, pues dibujamos la asíntota. La asíntota ya hemos dicho que era igual a x más 1, ¿vale? Y cuando x tiende a más infinito la función está por encima de la asíntota, ¿no? ¿De acuerdo? Dibujamos la otra asíntota que la tenemos en el punto 1, ¿no? Que es esta asíntota vertical que tiene la función, ¿de acuerdo? Y entonces, pues nada, esta es la representación gráfica de la función. Cuando x tiende hacia menos infinito, la función está por debajo de la asíntota, ya lo hemos visto antes. ¿Bien? Y entonces la gráfica de la función es esta. Aquí tiene el máximo y aquí tiene el mínimo. ¿De acuerdo? Bien. Bien, el ejercicio 3 ahora me dice que, dada esta función de aquí, en la cual puedo factorizarla, la puedo expresar así, ¿vale? Y así también, ¿no? Me dice que determine el dominio. El dominio es todo R, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se trata de una función polinómica. Los puntos de corte, pues en el eje X hacemos la y vale 0 y entonces pues vemos que al tenerla factorizada es muy fácil de sacar los puntos de corte, ¿no? Porque sería el valor 0, ¿no? Que es cuando x coge 0, o bien cuando este otro factor, cuando este factor es 0, que es cuando x vale 0, o bien cuando este otro factor es 0, que es cuando la x vale 3 medios, ¿no? Entonces tenemos que un punto de corte es el 0, 0 y el otro punto de corte es el 3 medios 0, ¿de acuerdo? Bien, y luego el punto de corte con el eje de la y hacemos la x igual a 0 y obtenemos el mismo punto de corte este de aquí, ¿vale? Que es el mismo. Bien, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues calculo la primera derivada que me da esto de aquí. Bien, la puedo factorizar y entonces veo que se anula en qué puntos, ¿no? ¿Dónde se hace f' de x igual a 0? Pues cuando x por 1 menos x es 0, ¿no? Es decir, en el 0 y en el 1, ¿no? ¿Vale? Aquí tengo un punto de corte, aquí tengo un punto donde se anula la primera derivada y ahí el otro, ¿no? Resulta que para valores más pequeños que el 0 la primera derivada es negativa y por lo tanto la función decrece. Entre el 0 y el 1 la primera derivada es positiva, por lo tanto la función crece, y del 1 en adelante la primera derivada es negativa, luego la hace la función lo que hace es decrecer. Como la función es continua, aquí lo que tiene es un mínimo y aquí lo que tiene es un máximo, ¿de acuerdo? Los intervalos de crecimiento, pues los tenemos aquí, es creciente desde el 0 al 1 y decreciente desde el menos infinito hasta el 0 y del 1 hasta menos infinito. Los extremos los tenemos ahí y aquí, que son esos de ahí. Aplicando el criterio de la primera derivada, aplicando el criterio de la segunda derivada, tendríamos que calcular la segunda derivada, que es muy fácil puesto que es un polinomio, y ver el valor que toma la segunda derivada en los puntos en los que se me ha hecho 0 la primera derivada, en el 0 y en el 1. f de 0 vale 1, por lo tanto tiene un mínimo mayor que 0, y f segunda de 1 es negativa
menor que 0, por lo tanto lo que tiene es un máximo. Bien, pues eso es todo.